Bien, entonces damos inicio a nuestra mesa de educación. Les presento a los asistentes, a Roberto Asín de la Universidad de Concepción, a Gabriela Montenegro de la Universidad Técnica Federico Santa María, a Roberto León de la Universidad Andrés Bello, a Wenceslao Palma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a Roberto Carrasco de la Universidad Santo Tomás. Primero que nada, agradezco a todos los panelistas por estar acá en este panel y les cuento un poco la dinámica que vamos a tener en esta oportunidad. Vamos a comenzar con una ronda de preguntas. Vamos a tener 5 preguntas en que cada participante va a tener alrededor de 1 minuto para comentar o contestar o comentar sobre eso. Y va a tener una segunda vuelta para esa pregunta para poder hacerse cargo de algo que haya dicho otra persona y poder también ir dando paso a esta conversación. Lo vamos a repetir con esas 5 preguntas y luego vamos a finalizar con una ronda de preguntas del público. Hay un canal en el Discord que se llama Python Educación, en el que yo voy a estar mirando acá y pueden escribirme. Yo le hago llegar estas preguntas a los que estén acá. También estoy viendo acá el canal de YouTube. Me preguntan cuál es el canal de Discord. Bueno, hay uno que se llama Python-educación. Ahí es donde yo estoy mirando y lo que me pongan ahí yo lo voy a leer y lo voy a traspasar. Si no lo encuentran, me lo hacen por acá, por YouTube y también los voy a estar viendo. Perfecto, entonces voy a comenzar con esta panel, con la primera pregunta y me gustaría partir con lo que llamas una conjetura, que es que según mi experiencia, la facilidad para aprender a programar no está fuertemente correlacionada con la facilidad para aprender otros tópicos como pueden ser matemática o física. Es decir, buenos estudiantes en matemática y física en ocasiones se les hace difícil la programación y viceversa. Mi primera pregunta es si ustedes comparten esta apreciación y si es así, ¿a qué creen que se debe? Voy a comenzar dándole la palabra a Roberto Asín de la Universidad de Concepción. Ok, Adelante. gracias Alejandro, buenas tardes, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir esto con la comunidad o mis pensamientos con la comunidad. Y yo estoy parcialmente de acuerdo con la conjetura. Desde mi punto de vista, la programación tiene como 2 resultados de aprendizaje principales. Uno que es resolver problemas de naturaleza algorítmica y otro que es participar del desarrollo de sistemas. Para el primero, que es resolver problemas de naturaleza algorítmica, yo creo que sí hay una correlación con gente con talento para las matemáticas, para la física. Y eso se puede ver con la correlación que hay entre los participantes de, por ejemplo, olimpiadas de informática en colegios con olimpiadas de matemática. O que muchos participantes de la ICPC a nivel de universidades, los buenos equipos tienen un buen mix de gente de matemática y de informática. También hay participantes de escuelas de física. Ahora, ya no es tan cierto cuando se trata de desarrollar sistemas, o sea, cuando se trata de meternos a la sintaxis del lenguaje, a los módulos, a todas esas cosas. Ahí sí, yo creo que ya no hay tanta correlación. Es la experiencia que yo tengo. Gracias, Roberto. Gabriela Montenegro, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Adelante. Bueno, basado en tu conjetura y en mi experiencia, yo diría que no están relacionadas fuertemente estas dos habilidades. Una porque, bueno, puede que uno sea bueno en matemáticas, pero porque se esforzó en serlo. Y otra cosa es que tú naturalmente seas bueno en algo. Entonces, si tú eres naturalmente bueno, por ejemplo, en física o en matemáticas, pero para aprender a programar tú necesitas una disciplina, necesitas desarrollar algo que es la abstracción del problema que te están planteando,
eso es algo que cuesta mucho en un principio si nunca lo trabajaste. Y por mucho que tú seas bueno en física, matemáticas, te va a costar aprender programación si no tienes la disciplina de estar desarrollando esa habilidad constantemente. Y eso es lo que yo he visto, por ejemplo, en alumnos que tengo en carreras como física o, por ejemplo, alumnos que son em, electrónica o de eléctrica. Yo he visto gente que le va bien en las ciencias básicas, pero que por confiarse en eso, por tener la habilidad natural, no necesariamente le va bien en programación porque no le dedican el tiempo suficiente. Eso sería. Gracias, Gabriela. Ujú. Roberto León, de la Universidad Andrés Bello. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Alejandro. Respecto a tu pregunta, sí, comparto también un poco el tema de la conjetura. Es como algo que yo creo que habría que demostrarla. Pero sí en el sentido de que no están relacionadas, da un poco la cabida de que es más el desarrollo del pensamiento algorítmico el tema de la programación. Entonces, claramente que no podemos esperar de que alguien que, claro, es muy experto en matemática, física, o incluso podría tener esa pasión por la programación y como por temas de pasión y de dedicación, y tener un nivel de ser un autodidacta en la programación, le pueda ir muy bien. Pero no, claro, no podemos esperar de que el 100% sea así. Entonces, en mi experiencia, he visto ambos casos, o sea, ambos casos de chicos que vienen de antes, obviamente con la experiencia de la computación, porque les gusta, porque les apasiona, eh, eh, que han participado también, como decía ahí Roberto, en las Olimpiadas, que vienen con una pasión de antes. Entonces a ellos claro, se les puede hacer un poco más ligera el tema de aprender a programar, de meterse en la programación. Pero hay otros que en definitiva no, pues primera vez que se enfrentan y obviamente que creo que es una materia distinta, o sea, es algo que es un pensamiento que hay que desarrollar distinto. Entonces, yo creo que sí, puede haber tanto una asociación como una poca relación pero depende mucho también de la persona, o sea, que en definitiva te está apasionando mucho la programación, que va de la mano de la matemática, o simplemente voy a tener programación porque tengo que hacerlo. Es distinto, creo yo. Eso. Gracias, Roberto. Wenceslao Palma, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un gusto estar acá. De acuerdo a mi experiencia, he visto un poco de todo. Hay gente muy buena en matemática y física que no se le da naturalmente la programación, quizás por el hecho que tratan de traspasar todo eso que tienen a un dominio que es un poco diferente, que requiere, y retomo un poco lo que decía Gabriela, disciplina. Ya es algo que requiere de bastante trabajo y regularidad para poder obtener una buena capacidad para resolver problemas usando algoritmos. Yo creo que ahí deberíamos quizás poner un punto de atención, ¿ya? Generar esta capacidad de abstracción, de descubrir patrones, ¿cierto?, en una primera instancia, para después construir un algoritmo que sea una solución a un problema determinado. Y de ahí ya, con regularidad y ejercitación, ya la capacidad de problemas que se puede resolver es bastante más amplia. Ahí se pueden integrar los conocimientos, ¿cierto?, de matemática y física, química, todo lo que venga como parte de la formación, y se pueden resolver problemas bastante interesantes, como son los que se resuelven a veces en las competencias de programación. Gracias, Wenceslao. Le doy la palabra a Roberto Carrasco, de la Universidad Santo Tomás. Sí, bueno, primero saludar a todos, agradecer a Alejandro la invitación. La pregunta es bien interesante, porque, bueno, desde mi experiencia subyace bastante los temas de aprendizaje en general. Yo tengo hartos años digamos, de carrete en esto, ¿ya? Y lo que he visto es que definitivamente
esta facilidad no está relacionada necesariamente con ámbitos matemáticos ni elementos. Hablo desde mi experiencia, digamos, y esto se entrena, ¿ok? Lo que sí es que ese entrenamiento tiene que tener condiciones especiales, características especiales. ¿Ya? Como bien planteaban acá, definitivamente esto se lleva al final a resolver problemas con algoritmos, ¿ya? Y por lo tanto un buen programador tiene que tener un mix, ¿ya? De poder interpretar el problema, traducirlo a un algoritmo de manera apropiada para luego implementarlo. Por lo tanto, la programación per se, si uno quisiera verla, tiene toda esa complejidad, ¿ya? Y es ahí donde está el gran drama, por decirlo de alguna manera. Como comentario solamente para reafirmar un poco esto desde lo que yo he vivido. Yo soy un fanático de Seymour Papert. ¿Ya? Los más viejos recordarán la Tortuga Logo y cómo se llama y la serie Robotic de Lego. Él tenía un ejemplo muy interesante. Él decía, si tú nacías en Inglaterra, no tienes problema en hablar inglés. ¿Ya? Si naces en Matemalandia, no vas a tener problemas en aprender matemática. Y esto lo agrego yo. Si naces en Computolandia o en Programalandia, no deberías tener problemas en aprender a programar. Y eso es porque en la dinámica tú tienes que estar inmerso, ¿ya? Y por lo tanto dotar a nuestros chicos del algoritmo, ya como le decimos a nuestros alumnos, ustedes tienen que desayunar algoritmos, desayunar programación, conversar programación, y eso tiene que ser una dinámica. Eso. Gracias, Roberto. En esta segunda iteración, aparte de comentar lo que han dicho los otros panelistas, si pueden un poco pensar, bueno, si al menos aceptan en parte esta conjetura, ¿cómo uno debiera adaptar las técnicas de enseñanza de la programación un poco pensando en esto? Porque uno replica un poco lo que se hace en otras partes y tal vez enseñar programación, igual como se enseña una clase de matemática, igual como se hace una clase de física clásica, tal vez no sea tan buena idea. No, Roberto, así. Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo creo que más o menos tenemos experiencias similares. Un poco para reforzar mi punto de estas dos separaciones entre lo algorítmico y lo que es programación de sistemas, lo que yo veo es que tenemos estudiantes, yo me los topo en el curso de programación 1 de ingeniería informática, y luego veo cómo evolucionan en las asignaturas que son más de desarrollo y en las asignaturas que son más de análisis y diseño de algoritmos, por ejemplo, estructuras de datos o análisis y diseño de algoritmos. No son los mismos alumnos los que destacan en unas y otras asignaturas. Los estudiantes que han sido buenos en las ciencias básicas, especialmente si han entrenado esto de tener ideas felices y tienen un fundamento matemático fuerte, suelen ser mejores en estructuras de datos y análisis de algoritmos, sobre todo cuando ellos tienen un examen, ¿no? Un examen teórico y de madurez del algoritmo. Pero no necesariamente son los que hacen sistemas y se están trasnochando con miles de líneas de códigos para que el sistema tenga la funcionalidad perfecta. Nuestra estrategia para abordar esto ha sido tratar de separar un poco en programación 1, concentrarnos en una primera fase en no nos metamos con las complejidades del lenguaje, hagamos un entrenamiento puramente algorítmico y luego ya nos meteremos con punteros, tipos de datos, funciones, todo este tipo de cosas. O sea, separar el pensamiento computacional de lo que es técnicamente difícil. Pero bueno, hay resultados mixtos en eso también. Gracias, Roberto. Gabriela. Sí, cambio mi opinión con respecto a esto. Bueno, sigue siendo casos distintos. Hay gente que se le da con naturalidad ciertas cosas y lo otro no se le da, y hay gente que se le da naturalmente todo. En mi caso, yo trabajo en el curso inicial de programación de la universidad y me toca ver distintos casos. Ahora, ¿cómo podemos abordar la enseñanza a distintos perfiles de alumnos? Alumnos que les gustó el tema, gente que no lo conocían o gente que ya lo sabían desde antes. Bueno, en este curso nosotros abordamos todo desde cero y
tratamos de que el curso sea en modo activo, que los alumnos previamente tengan un estudio de la asignatura y después lleguen a clase ya sabiendo un poco más de lo que vamos a abordar. De esa manera, tú inconscientemente estás haciendo que el alumno esté preparándose y haciendo su entrenamiento de lo que es la asignatura, y ahí podemos abordar a distintos tipos de personas haciendo ese tipo de ejercicio. ¿Cómo ha resultado eso en la práctica? Desde que se cambió el formato tradicional de programación, que es como enseñar la matemática, como tú decías, llegar y enseñar la materia, ha aumentado la tasa de aprobación de los alumnos, pero siempre hay gente que se resiste al cambio, gente que no quiere estudiar previamente y que está atrasado en los contenidos, y eso es lo que son las personas que después se demoran en ponerse al día. Pero así al menos nosotros tratamos de abordar todos los distintos perfiles que pudieran darse dentro del curso de programación. Gracias, Gabriela. Wenceslao. Coincido en que la forma en la cual actualmente abordamos cómo enseñar, digamos, resolver problemas usando algoritmos tiene que cambiar, ¿cierto? De hecho, ha cambiado. Nosotros sabemos que en las matemáticas hay algoritmos. Los muchachos, digamos, cuando están resolviendo algún tipo de problema, están siguiendo un paso a paso, ¿ya? Si nosotros partiéramos quizás por decirle, mira, tú puedes escribir esto y al mismo tiempo traspasar esto a la cuestión algorítmica, en donde también humildemente, ¿cierto? En esta disciplina también existen operaciones básicas, ¿cierto? Tenemos las iteraciones, las secuencias, los condicionales tipo if-else, digamos, y con eso podemos construir todo, ¿ya? Después vamos incorporando en asignaturas más avanzadas estructuras de datos, ¿cierto? Pero no dejamos de ocupar esas operaciones que son las elementales. Si por ejemplo, un alumno antes de aprender programación ha tenido que sumar, restar fracciones, sabe que tiene que calcular un mínimo común múltiplo, y para eso hay un algoritmo, ¿cierto? Y ahí para adelante uno puede empezar a relacionar esas cosas. Está el triángulo de Pascal, y hay otras cosas que nos permiten de alguna manera traspasar esas cuestiones de las matemáticas a la enseñanza de los algoritmos, ¿cierto? Y que al mismo tiempo ellos no vean que están tan separados. Gracias, Wenceslao. Y Roberto León, adelante. Gracias, Alejandro. Mira, el tema claro, de cómo transmitirlo, yo creo que es un desafío constante. O sea, es un desafío constante, y la verdad que siempre, bueno, desde mi experiencia siempre trato de transmitir el para qué estamos haciendo esto. Y eso yo creo que también es muy importante, sobre todo el que dice, tengo que tomar programación, tengo que aprobar programación. O el muchacho que se encuentra en primer año y dice, me van a enseñar programación y nunca he visto nada, y se asustan como, no, lenguaje y todo eso. Y también, bueno, en el mundo de hoy también tú puedes mostrar lo que se hace con la programación. Yo creo que también parte un poco como que motivar a los chicos a que qué es lo que se está haciendo. O sea, la tecnología de hoy nos brinda muchas cosas, simulaciones, aprendizaje. Hay un montón de aplicaciones que hace 20 o 30 años atrás no se hacían. Creo que eso rompe un poco el esquema tradicional de la enseñanza. O sea, de cómo mostrar la matemática en una pizarra o la física y todo eso. Rompe un poco lo clásico, el tema de la programación. Mostrarle simulaciones, no sé, de sistemas biológicos, de repente no sé, de cómo las máquinas ahora son capaces de poder reconocer patrones, todo el tema del Big Data que hay ahora, etcétera. Hay un montón de cosas que yo creo que solamente le puedes decir al alumno que lo que tiene en su mano, todos tienen un teléfono, lo que tiene en su mano, alguien estuvo sentado, lo desarrolló para que pudiera ver
Uno antes se tenía que aprender las calles para saber por dónde andar, ahora no es necesario. Todas esas cosas como que transmiten un poco la motivación a por qué es importante tener esta interacción con la programación. Entonces yo creo que ahí uno rompe un poco lo clásico y puede llegar muy, muy profundo en ese sentido, independiente de la técnica y del lenguaje que a lo mejor ocupes, pero un poco instar a para qué es importante, yo creo, la programación. Estás muteado, Alejandro. Te muteaste, Alejandro. Sí, gracias. Gracias, Roberto, y gracias, Roberto. Ok, sí, mira, Roberto. interesante ser el último de esta ronda. Es como reafirmar muchos de los elementos que nosotros igual manejamos. Nosotros en Santo Tomás comenzamos a hacer unos cambios grandes el 2013, muy grandes, ¿ya? Y fueron bien disruptivos. Concuerdo definitivamente, sí, que las personas que tienen habilidades, ya sea por su entrenamiento, colegio de origen o lo que sea, en temas de matemáticas, física, donde el pensamiento deductivo, resolución de problemas potencia mucho todo lo que es el aprendizaje, en la programación van a ser favorecidos en esta línea y eventualmente con problemas en otra. Eso nosotros lo habíamos visto también, se ha visto en estudio. Y nosotros optamos en un momento dado para evitar ese problema, porque además te genera deserción. Ya los chicos aún no encuentran algo. Hay algo que dijeron bastante interesante que nosotros también hicimos en esos cambios y tiene que ver con que los chicos están interesados y tengan la motivación para hacer las cosas. Nosotros declaramos, por ejemplo, en nuestro plan de desarrollo del área, ya que desde el primer semestre trabajamos en el desarrollo de la vocación de nuestros muchachos y en el sentido de pertenencia. Ya, fíjate que son temas completamente ajenos a la especificidad de la programación. Pero cuando los chicos están motivados y se sienten comprometidos con la institución, tienen elementos más que lo ayudan. El segundo elemento que nosotros colocamos y declaramos abierto ya fue la experimentación de nuestros muchachos. Ya, nosotros nos empezamos a meter con Internet las cosas más o menos en 2014. Ya, y desde esa época, por ejemplo, a los chicos de primer semestre, nosotros les entregamos, ellos van a hablar con su director de carrera, les entregamos, por ejemplo, kit de IoT, los compramos en AliExpress, son mucho más baratos, ¿ya? Y tenemos guías que desarrollan. Entonces ellos experimentan desde el primer semestre. Tenemos una asignatura en el cuarto semestre, pero no les privamos de experimentar. En el fondo, yo creo que el gran cambio que hay que trabajar, hemos tenido muy buenos resultados, y que tiene que ver muchas con cosas del construccionismo, tiene que ver con generarles un entorno que no es solamente la asignatura. ¿Ya? Es el todo donde está el chico en la institución. ¿Ya? Los chicos pueden ir a buscar los kits, se los llevan a la casa, comparten y van aprendiendo. Llega un momento que cuando llegan a la asignatura específica ya están consolidados en ese conocimiento. Y eso ha generado muy buena motivación. Entonces yo creo que el cambio radical es ese cambio de contexto, ya que tal como lo planteó Wenceslao, hay que cambiar las cosas porque los tiempos han cambiado. Y en ese cambio de contexto también hay que, y es lo que hacemos nosotros, es contextualizar los problemas que utilizamos para enseñar la programación. ¿Okay? No es lo mismo enseñarle a programar resolviendo, desde nuestra experiencia, resolviendo problemas matemáticos, que es la manera tradicional, yo aprendí así también, ya que enseñarle a programar desarrollando una actividad en la cual conectan sensores, ya copian y pegan un código y junto al docente lo resuelven, para luego, en la medida que tú avanzas en ese aprendizaje, vas entrando en la complejidad de los diferentes, ¿cómo se llama?, problemas. Algunos son matemáticos, otros son problemas físicos y demás. Pero los chicos de primer semestre, contextualizando los problemas en una línea que a ellos les favorezca, les guste, hacemos ferias tecnológicas que presentan lo que sea, temas musicales y cosas por el estilo, pero relacionados con la programación. ¿Ya? Entonces, la exploración para nosotros ha sido fundamental. ¿Ya? Eso. Ya si no voy a seguir extendiéndome como Gracias, Roberto. Hablando. Vale. Sigo con la segunda pregunta de este panel, que tiene relación con los desafíos que se enfrenta para enseñar programación a estudiantes y profesionales que son de áreas que no están directamente relacionadas con la informática. Por ejemplo, estudiantes de ciencias básicas, del área de la salud, incluso de las ciencias sociales. Ayer hablé con un colega que le estaba enseñando un poquito de programación a los abogados, por ejemplo. Y la pregunta para ustedes, si les parece relevante esto, ¿cómo se debe abordar la enseñanza en este contexto distinto?
Y tal vez para la segunda vuelta, ¿qué opinan en relación a lo mismo con lo que yo llamo el alfabetismo computacional? Es decir, saber lo que es más que programación, manejo de archivos, el uso de la consola, tal vez aprender a usar control de versiones. Voy a comenzar esta vez con Gabriela. Ya, mira, te cuento de mi experiencia en particular. Yo participo de otro curso de programación que es para otro perfil de carreras de la Universidad Santa María, que son los ingenieros comerciales. A los ingenieros comerciales, bueno, su fuerte sería la gestión, economía quizás, finanzas, no sé. Pero por algún motivo esta carrera tenía problemas para, ¿cómo se llama? Para aprobar la asignatura tradicional de programación. Entonces lo que se hizo fue hacer una asignatura especial para ellos, donde ellos pudieran ver algo práctico que hacer con la programación en términos de su carrera, que para los comerciales era utilizar las macros con Excel. Entonces, bueno, ese es un punto que es súper importante de nuevo aquí, la motivación, lo que uno le pueda transmitir. Y entonces bajo ese concepto sí se le puede enseñar a carreras que no son propiamente del área de ciencias de la ingeniería o de informática o cualquier carrera que tenga que programar, sí se les puede enseñar. Es importante darles la orientación correcta y si se debe abordar este contexto de manera distinta, sí, hay que encontrar cómo ellos pueden aprender la programación y de qué manera les es útil esa herramienta para su perfil profesional, que eso es lo que ellos deben saber. Y bueno, también es importante que ellos estén preparados emocionalmente para eso. Eso es un factor también importante. ¿Por qué? Porque cuando recién llegan a la universidad en primer año, vienen con todo ese cambio de cuarto medio, que tienen otro pensamiento y después la universidad es algo distinto. Y que me vengan a decir a mí que yo debo aprender programación y yo me metí a esta carrera por otra razón, no por programación. Entonces, ahí es importante que también tenga como una especie de madurez emocional para a poder aprender programación, porque al final, de nuevo, necesitamos una disciplina para eso. Y si no la tienes, entonces probablemente te va a costar mucho esforzarte y desarrollar esa habilidad. Gracias, Gabriela. Roberto León. Bueno, yo creo que sí es importante, o sea, yo creo que sí se puede, yo creo que muchos, de hecho, en mi experiencia, muchos empiezan a demostrar interés por aprender en la programación. Bueno, principalmente esto se da mucho por ejemplo, en colaboraciones de investigación y también en colaboraciones digamos, de proyectos que se puedan dar en también una universidad vinculada con una empresa, donde en realidad vas viendo que como va avanzando el tema de la programación y como va avanzando el tema de la computación, muchos sienten la necesidad de poder acercarse a este mundo. Y yo creo que también es un desafío para nosotros en el mundo de la computación y la programación de poder entregar esas herramientas y de poder también entregar esos conocimientos. No sé, un médico, por ejemplo, que de cierta manera a lo mejor pueda aprender un poco más porque a lo mejor ahora todo el sistema está bajo todo lo que hace está a lo mejor bajo un sistema informático. Y ahí podemos separar también podemos separar distintos casos, o sea, lo quieres como un nivel usuario, lo quieres como un nivel más detallado de que aprenda a programar propiamente tal, lo quieres a un nivel más de por ejemplo, no, mira, estoy desarrollando un tema de investigación y quiero un poco, no sé, aprender un poco de data science, un poco de machine learning, como cosas de ese estilo, hay muchos que se están interesando en eso, de otras áreas, ¿ya? Entonces, eso también da un desafío importante y como, bueno, como decía Gabriela, que la motivación es también importante. Esta gente se quiere acercar porque está motivada a poder aprenderlo. Entonces,
yo creo que es interesante y en realidad yo a veces cuando escucho de alguien que no es del área me alegro harto porque en definitiva le va a abrir muchas puertas a todo el tema de acercarse a la computación, que en los tiempos de hoy, digamos, está abordado en casi toda la área. Eso. Gracias, Roberto. Wenceslao. Creo que cuando nos enfrentamos a disciplinas, digamos, que salen un poquito de la disciplina en donde nos movemos generalmente, lo importante que debemos entregar como herramienta es una manera de resolver problemas, ¿ya? En donde la programación podría ser lo último que se vea, ¿cierto? Y ahí como dice Roberto hace un rato, hay gente que es muy motivada, ¿cierto? Y ahí ya después se entusiasma mucho con las cuestiones que tienen que ver ya con la codificación propiamente tal, pero antes de eso yo creo que lo fundamental es, independiente de la disciplina, entregar esta herramienta que les va a permitir enfrentar problemas, ¿ya? Y eso va a ser útil para la disciplina en donde estén. Ahora, respecto de las cosas que tienen que ver con alfabetización computacional, concuerdo, ¿ya? En que tiene que haber una mejor, y una enseñanza no mejor, sino que una enseñanza más temprana de estas cosas, ¿ya? En los tiempos actuales, incluso cuestiones que pueden ser más blandas, como las redes sociales y ese tipo de cosas, y todo lo que implica, ¿cierto? Nosotros estamos metidos en plataformas que de alguna u otra manera pueden, en algunos casos, traer algún tipo de dificultad, ¿ya? Entonces, saber muy bien qué es una red, qué es lo que pasa cuando somos parte de una red, qué es lo que pasa cuando habitualmente usamos alguna plataforma para ver videos o tutoriales, etcétera, digamos. Saber muy bien dónde nos movemos para poder tomar al mismo tiempo nuestras propias decisiones, ¿ya? Saber que podemos ser muy bien guiados por algoritmos, pero eso también en algunos casos nos va a llevar a un sesgo, digamos, de confirmación, ¿ya? Entonces, lo de la alfabetización es muy importante. Yo lo sacaría también un poquito de las cuestiones más bien técnicas, así como consolas, archivos y ese tipo de cosas, son muy importantes, pero también moverse en este mundo más bien virtual de las redes es relevante. Gracias, Wenceslao. Roberto Carrasco. Sí, mira, bueno, quiero tomar un comentario que hace Pamela en el chat. Dice que en realidad podemos aprender lo que sea si nos motivamos. Eso es una verdad, ¿eh? Si uno lee los trabajos de Humberto Maturana, hay una frase que decía que a menos que tengamos daño cerebral, ya todos tenemos el mismo potencial de aprendizaje, por lo tanto es un tema de dedicación y de entorno. Ya, continuando con lo que decía Wenceslao, sí, yo también separaría el tema de la alfabetización. Hace años atrás se estableció toda una línea de alfabetización digital, ya, que básicamente era que cualquier persona tuviera algunos conocimientos en el uso de computadores, que hoy día se requieren mucho más. O sea, hoy día al menos deberíamos saber de manera natural, casi natural, el uso de procesador de texto, planillas de cálculo, en algunos casos, presentaciones, navegación, uso de correo electrónico, manejo de archivos para manejar la información, ¿ya? Y luego pasar a temas un poquitito más complejos de lo que son estos mismos temas de alfabetización, porque, por ejemplo, el manejo de control de versiones, así como también el uso de metodologías que nacen desde el alero del área de informática, hoy día pueden ser aplicadas en muchas áreas. ¿Ya? Todo lo que son metodologías ágiles, todo lo que son software de control de versiones, ¿ya? Pero que escapan también a la línea de la programación. Es como un segundo nivel de la alfabetización digital, pero más avanzado. O sea, yo echo de menos que en muchas áreas, incluso en mi institución, no usen software de control de versiones, que sería ideal y uno se evita una cantidad de problemas gigantescos. ¿Ya? Pasando ahora al tema de la programación propiamente tal, yo soy un defensor de que todos deberían saber programación, básicamente, o aprender a programar. Hay niveles de programación, como lo hemos conversado. Ya, esto requiere entrenamiento, pero sí es útil porque favorece el desarrollo del pensamiento, ya, resolución de problemas y una serie de otros factores, tal como lo decía Roberto Asín en su momento. Por lo tanto, tiene un beneficio a la persona, que además beneficio que se lleva hasta en la vida. ¿Okay? Pero cuando uno aprende a programar también tiene diferentes niveles.
¿Ya? ¿Qué es lo que quieres obtener cuando aprendo a programar? Quiero aprender a programar porque es entretenido, divertido también, pero de alguna manera definirse algo, porque, por ejemplo, hoy día en temas de minería de datos, ya tú puedes trabajar con software como Orange, que trabaja básicamente a nivel de conectores, ¿ya? Son flujos, y por lo tanto tienes una programación basada en flujos. Quieres experimentar un poco con una programación un poco más compleja, y puedes trabajar con Node-RED de IBM, que también es programación por flujo, pero te permite conectarte con sensores de IoT y otros elementos, sin entrar a la complejidad o el lenguaje. ¿Te fijas? Entonces, depende del lenguaje de programación. La gente está aprendiendo a usar con Scratch, ya los más chicos. ¿Ya? Entonces, aprender a programación para mí es fundamental. Luego, con el lenguaje que te metas, ya ahí tenemos otras diferencias, porque el objetivo de aprender a programar, el lenguaje te lo va a facilitar mucho. ¿Sí? Entonces, para mí, insisto, cerrando la pregunta, sí, yo creo que todos deberían aprender a programar, en la medida sí de cuál es el objetivo que yo tengo, elegir un lenguaje apropiado, y en alfabetización digital, hoy en día es requerido. O sea, tenemos que aprender a hacer las cosas usando ya un computador y no ser, como se definía en algún momento, tener una suerte de analfabetismo digital. Te fijas que era como bien peyorativo en ese sentido. ¿Sí? Gracias, Roberto. Roberto Asín. Sí, gracias. Sí, yo concuerdo. A nivel personal, yo creo que hace bien a nivel personal a todas las personas a aprender a programar. El pensamiento computacional creo que es muy beneficioso, ayuda a las personas a ordenar su cabeza, a enfrentar de mejor forma problemas incluso de la vida diaria. Así que yo creo que por ese lado estoy completamente de acuerdo. Por otro lado, creo que la demanda es creciente. Sí, el 2016 estuve en una estancia postdoctoral en Berkeley y el curso de programación en Python tenía como 8,000 alumnos, con gente que venía de sociología, de historia y demás. En la UDEC yo tengo el taller de programación competitiva y dijimos, hagamos el experimento de a ver qué pasa si lo abrimos a toda la universidad. Y el taller 1 se nos llenó de gente de lengua, de pedagogía y demás. Y claro, el taller no era competitiva, se convirtió para ellos en un taller de programación básica en Python. Luego hicimos otro curso formal que ya no tenía que ver con la programación competitiva. Y ahora los diplomas que ofrece la universidad también se llena de gente, diploma, por ejemplo, en inteligencia artificial, se llena de gente que viene de administración, que viene de derecho, incluso de filosofía. Y el primer módulo de este diploma es programación en Python. Yo creo que esto está impulsado por la gente ahora se llena de datos y Excel ya no es suficiente para procesar estos datos. Y de repente la gente quiere aplicar algoritmos de clasificación, de regresión, para analizar mejor sus datos y bueno, necesitan programar. Entonces hay necesidad en el mundo laboral de aprender a programar. Entonces creo que existe la necesidad y creo que le hace bien a las personas. Entonces sí es verdad que hay que abordar la programación en estos contextos de distinta manera. Se espera que un informático, un electrónico tenga un mayor conocimiento de la arquitectura del computador, sepa lo que está pasando a nivel técnico detrás del lenguaje, y en estos contextos seguramente es el pensamiento computacional y aprender a utilizar las herramientas específicas para lo que quiere la gente aprender a programar. Gracias, Roberto. Si pasemos a esta segunda iteración, si quieren complementar algo con lo que ha dicho algún otro panelista o agregar algún otro comentario. Gabriela. Bueno, a mí me falta un poco hablar sobre el alfabetismo computacional, pero creo que ya lo han dicho todo. O sea, mi punto era acerca de que antes existía lo que era alfabetización digital y ahora se habla de alfabetismo computacional, que es algo que tú necesitas saber como mínimo para poder manejar una máquina frente al mundo computarizado que tenemos hoy en día.
Y de hecho, el mismo tema de manejar un celular, que no sé en qué parte se encuentra esto, que tus padres tampoco saben, es súper importante que todo el mundo pueda darse el tiempo de adquirir esta instancia de alfabetizarse. ¿Sí? Gracias, Gabriela. Roberto León. En realidad, concuerdo con el resto, el tema de la alfabetización, digamos, en este mundo digital computacional que estamos viviendo, creo que es importante y de verdad que concuerdo con que podríamos a lo mejor ahí también, es como quizás los que estamos en este mundo también sentir un llamado a poder ser responsables y poder tener esta motivación y ayudar a otros que están motivados por entrar en este mundo. Y eso creo que poco a poco se puede ir generando instancias, como esta, por ejemplo, donde está abierta todo el mundo para poder ver cómo podemos mejorar y acercarnos a estas tecnologías que en el mundo de hoy la mayoría son casi necesarias. Así que, eso. Gracias, Roberto. Wenceslao. Quería reparar en un punto, el transcurso de esta charla, digamos, hemos hablado mucho partimos bien especializados y ahora nos estamos abriendo cada vez más. Y eso es un síntoma y es bastante bueno. Lo importante es que nosotros en la etapa más temprana de la educación nosotros podamos incorporar todas estas cosas para que la formación sea lo más amplia posible. Sin duda que la especialización es buena, pero mientras más amplios sean los conocimientos, cada vez mejor, y eso nos permite al mismo tiempo derribar estas cosas de que, no sé, el que es bueno para las matemáticas no le va bien en las letras, viceversa, el hecho de que no tengamos tanta participación de niñas en cuestiones tecnológicas, ¿cierto? Entonces yo creo que mientras más temprano se vaya abordando este tipo de cuestiones, más amplio y así más diverso va a ser todo. Y así las disciplinas, como bien pudo constatar Roberto Asín, se van integrando en temas cada vez más amplios. Eso. Gracias, Wenceslao. Roberto Carrasco. Sí, muy interesante lo último que he escuchado junto con lo anterior, digamos, pero me da vuelta mucho lo que planteaba Wenceslao, perdón. Efectivamente, y también nosotros como instituciones de educación estamos llamados a esa actividad, o sea, comenzar a relacionarnos con los chicos de manera temprana. Pero hay una entre comillas, alfabetización también computacional, que no necesariamente va directamente ligada a la programación, sino que al tipo de tecnología que se está usando y que nosotros lo experimentamos y también y lo tenemos incorporado como actividades, y es la incorporación de chicos de otras áreas. Ya nosotros hacemos trabajo muy fuerte y de manera, en algunos casos autodidacta y demás, pero también en proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con el área de recursos naturales. ¿Ya? Nosotros partimos haciendo unos talleres a lo largo de todo el país, donde armamos unos kits de sensores de humedad y temperatura que permitían capturar en tiempo real y transmitirlo a una plataforma afuera, los datos de sensores. Para los informáticos muy interesante, muy bonito, qué interesante, pero para la gente de recursos naturales era un paso gigantesco. ¿Ya? Las tecnologías propiamente tal están todavía muy fuera del alcance de mucha gente. Nosotros tenemos acuñado un término que es democratizar la tecnología. En realidad son dos términos: democratizar la tecnología y desarrollar el talento. Ya no, por tanto, nada de esto tiene que ser prohibitivo para los chicos que quieren aprenderlo. Y nosotros le entregábamos los kits a los chicos recursos naturales y ellos experimentaban, se lo llevaban a la casa, ¿ya? Y podían capturar en tiempo real. Al día siguiente teníamos gente que estaba en los invernaderos capturando y luego descargando en archivo Excel los datos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se vio la transversalidad que tiene la disciplina nuestra, ¿ya? Donde, entre comillas, pasamos a segundo plano, porque la relevancia tiene que ver para el otro. Nosotros casi siempre estamos inmersos en terceros. Ya estamos inmersos en la medicina, estamos inmersos en la agricultura, estamos inmersos en otros y prestamos nuestros desarrollos para ellos. Ya no hacemos mucho de computer science propiamente tal, no hay mucho algoritmo que desarrollamos para nosotros mismos como área. Entonces, esa alfabetización también tenemos que hacerla nosotros, ¿ya?
relacionándonos con gentes de otras áreas. ¿Ya? Hay toda una línea de trabajo, por ejemplo, con la gente que estudia temas de ¿cómo se llama?, de actividad física. ¿Ya? El uso de sensores en actividad física, nosotros podemos colaborar mucho, y eso entusiasma a los chicos nuestros y acerca a los chicos de las otras áreas a las tecnologías que están hoy día en la llamada Revolución 4.0, que también se habla bastante, pero muchos de estos chicos no lo conocen directamente. Entonces, una manera de abarcar en este aprendizaje va más allá también del tema de la programación. Es de qué manera nosotros contribuimos, ¿ya?, aportando con algunas soluciones, todo a nivel de prototipado, para que así puedan experimentar, ¿ya? Trabajar con otras áreas motiva tanto a las otras áreas como a nuestros muchachos y le da sentido a la carrera que están estudiando. ¿Okay? Gracias Roberto. Damos paso a la... No, me falta... Perdón, Roberto, sí, me falta darte la palabra en la segunda vuelta. Sí, brevemente, yo creo que es necesaria la alfabetización computacional. Creo que es bueno tener cursos que involucren la computación en colegios, y en particular me gustaría que como resultados de aprendizaje tener un vocabulario común en el que las personas se puedan entender, que cuando hablamos de hardware la gente sepa qué significa, software, cuando hablamos de periféricos, cuando hablamos de sistemas operativos, de aplicaciones, de lenguajes de programación. Es un poco tedioso y hay que ver cómo hacerlo bien, pero creo que el vocabulario mínimo común es importante que esté en ojalá todas las personas. Y a mí sí me gustaría que la gente que todos estén expuestos a una terminal, a una línea de comandos, porque creo que ayuda a la gente a quitarle el miedo a meterse a estas cosas y es acercable. Fui profesor de mi colegio hace mucho tiempo y enseñaba Linux y enseñaba la terminal, y todos los estudiantes podían hacer eso. Pensaban que estaban programando y se sentían bien. Creo que es bueno. No sé si es tan general como yo lo veo, pero es un sesgo personal, pero ayuda a la gente a acercarse más íntimamente a estos conceptos como archivo, programa, este tipo de cosas. Gracias, Roberto. Ahora sí paso a la siguiente pregunta, que tiene relación con un plan que lanzó recientemente el Ministerio de Educación acá en Chile, que se conoce como el Plan Nacional de Lenguajes Digitales y que incluye, entre otras actividades, la enseñanza de Python a nivel tanto primario como secundario, es decir, durante toda la estadía de los alumnos en la educación básica y media. Y mi pregunta para el panel es, ¿qué opinan de la iniciativa en términos generales? Y en particular me gustaría saber si creen que existe un número suficiente de docentes capacitados para dar cumplir con esta directiva que está generando el Ministerio de Educación. ¿Y cuáles son los principales desafíos? No es lo mismo enseñarle a alguien que entró a estudiar ingeniería en primer año que enseñarle a alguien que está, no sé, en cuarto básico. Le doy la palabra a Roberto León. Disculpe, ¿yo? ¿Parto yo? Que sí, no te... Roberto. Se me cortó. Sorry. Dale, gracias. Mira, la iniciativa yo la encuentro muy buena en términos de poder llevar la programación a nivel escolar, digamos. Me parece fantástico. Y claramente que hay un desafío grande en temas de capacitación. Yo creo que ahí el tema de preguntarnos, ¿cierto?, los profesores que podrían estar involucrados en esta iniciativa, creo que va también por un tema de la capacidad total que tenemos como país para poder emprender esta iniciativa. No somos del área, no sé, no somos del área de la pedagogía, el que está en el aula, digamos, con los escolares, quizás no todos están relacionados con la computación. Entonces yo creo que ahí, claro, un desafío es que ambas partes hablen y se pueda concretar esa transmisión de conocimiento y a lo que queremos llegar. Y quizás no es, si es una iniciativa de programación, sería interesante también, creo que el desafío es más transmitir como un pensamiento lógico.
algorítmico. Yo creo que eso puede ayudar mucho a nivel escolar, porque no necesariamente todos ellos van a llegar a ser programadores, sino que a lo mejor van a desarrollar sus carreras en el futuro en otro ámbito, pero el pensamiento algoritmo y lógico les va a ayudar a tener este tipo de abstracción, a poder resolver problemas en su área. Algunos incluso a lo mejor, no sé, van a ser astrónomos, médicos, abogados, y cuando se enfrentan a un problema van a poder desarrollar y enfrentar el problema de una forma distinta. Entonces yo creo que el desafío está ahí, tener personas que puedan transmitir este pensamiento algorítmico, tanto a nivel, claro, básico y medio, que son ambientes distintos, pero en definitiva nuestro desafío principal está ahí, capacitar gente que pueda transmitir esto. Como decías tú, no es lo mismo enfrentarse a un alumno de primer año de ingeniería a enfrentarse a un alumno de ciencia media o ciencia básica. Entonces, yo lo vería por ahí. La iniciativa es muy buena y ojalá que se desarrolle en el tema de más de poder tener, hay muchas herramientas, entonces al final utilizar esta herramienta para desarrollar más el pensamiento lógico algorítmico que yo creo que es lo vital. Gracias, Roberto. ¿Cómo es el lado? Desconozco el detalle de la iniciativa, pero ya por el nombre me parece que es muy interesante. Coincido con Roberto el hecho que mientras de manera más temprana nosotros logremos transmitir lo que significa el pensamiento algorítmico es mejor, incluso sin enseñar a programar. No tenemos para qué meter a los niños de primero, segundo, tercero básico a lo mejor en cuestiones áridas de programación, ¿ya? Pero sí en la forma en la cual ellos pueden enfrentar los problemas, y eso va a ser una herramienta que los va a acompañar desde ese momento hasta que ellos se puedan especializar en alguna universidad. Yo creo que ahí está la importancia de esta política, digamos, que mientras más temprano sea, mejor. Y en la medida que vayan avanzando, obviamente, a lo mejor se pueden cubrir cosas que vayan un poquito más con el detalle, y a lo mejor ya terminando la enseñanza básica o comenzando la media, ya ir a cuestiones ya más duras de programación. Gracias, Wenceslao. Roberto Carrasco. Sí, como referencia recordar que los colegios de enseñanza media, técnico, profesional en Chile, hoy día ya hace varios años, tiene la línea de programación como tal, programación, redes y telecomunicaciones. Antes era solo telecomunicaciones. Por lo tanto, los chicos que están en estos colegios, que conocemos mucho nosotros, muchas instituciones los conocen, están ya inmersos en eso. Hay colegios que definitivamente tienen un nivel muy alto, ya cuando uno los toma de primer semestre y eso es fantástico, digamos, y son tareas que tenemos pendientes como país. Sí, respecto a la pregunta concreta de esta iniciativa que yo estuve revisando, no pueden censurarme después si quieren y hacer un corte a lo que voy a decir, pero yo siempre he sido muy crítico al respecto. Ya para mí muchas de estas son las lanzan, pero se quedan en eso. ¿Ya? No hay una metodología que las guíe, que las oriente, un seguimiento, resultados, qué es lo que está pasando. Yo revisé la página y la mayoría de los links son sitios de terceros, code.org y demás, Scratch, ¿okay? Pero como metodología propiamente tal es compleja. Creo que la parte de inteligencia artificial estaba ahí. Y he visto también muchos de esos elementos. Cualquier iniciativa, en todo caso, que favorezca la incorporación del pensamiento computacional es bienvenida en la medida que le dé una base que no asuste a los chicos. ¿Ya? Eso no es menor. ¿Te fijas? Y desde esa perspectiva, que nos daría la base para los chicos que entrarían a nuestras instituciones, ya los desafíos que nosotros tenemos son bastante grandes. Ya uno de los primeros, ya, y no necesariamente en este orden de prioridad, es que tenemos que cambiar nuestro modelo a un aprender haciendo real. Ya, clásico que nosotros enseñamos primero la teoría y luego hacemos la práctica. Le enseñamos una teoría de algo que los chicos nunca han visto. Y yo prefiero que vean algo, lo manipulen y luego les explico, para luego desarrollar desde ahí la reflexión sobre ese fenómeno que vivieron. Ya, segundo, como lo dijo Roberto Asín, creo, efectivamente los problemas tienen que ser contextualizados a un contexto que, valga la redundancia, que traen los chicos, ya, a
a una persona de física que esté aprendiendo programación, tengo que colocarle problemas de física, no le voy a colocar otro tipo de problemas. Y es ahí donde también nosotros cometemos algunos errores al inicio de nuestros cursos de programación. ¿Ya? Y lo otro, que creo que es un cambio muy grande, ya, es que ahora debe ser contextualizado el entorno. ¿Ya? En el construccionismo el estudiante aprende porque manipula su entorno. ¿Ya? Estamos hablando del entorno físico. Por eso que hoy día el tema de la revolución 4.0 es un nicho para favorecer el aprendizaje de los muchachos. O sea, si yo logro enseñarle programación, pero con sensores, y los sensores los tengo presentes, si yo lo quiero enseñar desarrollo de páginas web y lo hago con sensores de humedad, temperatura, monitoreo del cuerpo, de lo que sea, ¿ya? Esa contextualización es mucho más potente para lo que los chicos aprendan. ¿Ya? Entonces, ahí viene la solución al primer problema y que debería ser la base de los primeros semestres donde aprenden un lenguaje de programación. Y es en realidad aprender a resolver problemas con un lenguaje de programación. Y no al revés. No aprender un lenguaje para resolver un problema. ¿Te fijas? Por lo tanto, ese que yo les planteo es el desafío grande porque requiere un cambio completo en la metodología, capacitar a los docentes, ya no solamente en el lenguaje, sino que en el contexto donde yo estoy aplicando este problema. ¿Okay? Y significa además que la institución tiene que darte recursos para armar todo esto. Ya, pero ese otro tema. Gracias, Roberto. Roberto Asín. Sí, o sea, yo concuerdo en general. Cualquier iniciativa que lleve la computación y el pensamiento computacional a los colegios es bienvenida. Posiblemente tampoco está hecha como a mí me hubiera gustado, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Dentro de esas iniciativas, los retos que tenemos no son menores. O sea, es mucho más fácil. Por ejemplo, en los talleres OSI, en los que enseñamos a programar para las Olimpiadas de Informática, las tasas de retención de los estudiantes son muy bajas porque es una programación muy dura. ¿Sí? Pues los mejores programadores del mundo se han criado en las Olimpiadas de Informática y son problemas que para un universitario son súper difíciles. Entonces, no es algo que sirva para todos los alumnos de colegio. Y más allí, la cantidad de personal humano que tenemos y las remuneraciones que se ofrecen a estas personas no son suficientes. Estamos en un momento en el que necesitamos a alguien que sepa programar muy bien o que sepa mucho de computación en un escenario en el que el mercado laboral busca agresivamente a estas personas y además estas personas tienen que ser carismáticas y ser capaces de motivar a todo tipo de estudiantes, que es lo que tenemos en colegios, no solamente aquellos con una vocación natural por las ciencias exactas o la tecnología, sino tratar de inculcar o lograr los resultados de aprendizaje que se buscan en todos los estudiantes de todos los perfiles socioeconómicos, de todos los intereses. Y ese es un reto enorme, y no solo para computación, en general, ¿no? Cómo educar bien a las personas, que es donde más impacto vamos a tener para la sociedad y donde más posiblemente estamos fallando ahora mismo. Gracias, Roberto. Gabriela. Bueno, este tema es como bastante extenso para debatir porque primero no se puede llegar y enseñar, no puede llegar cualquier persona a enseñarle programación a los chicos en el colegio. De hecho, por ejemplo, en Alemania existe la carrera didáctica de la informática, la cual le enseña programación a los chicos desde la escuela, desde el tercer grado. Entonces es importante definir varias cositas antes de empezar a hacer esto. Primero, como tú decías, si hay profesores capacitados para eso, si tomamos el ejemplo de Alemania, es una disciplina especial. Entonces, hay que instruirse en ello. Deberían, bueno, si no existe la disciplina aquí, entonces o se capacita al docente o se capacita al informático que quiere trabajar en la escuela enseñando programación.
también dependiendo de la edad del alumno, es el tipo de lenguaje que le puedes enseñar. No puedes llegar y enseñarle a un niño pequeño el lenguaje en Python. Para eso la mejor estrategia sería un lenguaje en bloques, o cuando ya son un poquito más grandes, enseñarles Arduino. Entonces son varios puntos los que hay que empezar como a definir para hacer que este proyecto, esta iniciativa del gobierno sea de forma exitosa. Y bueno, como decía aquí Roberto, sí, decía que ojalá que lo que es programación se inculque y que quede como algo que con resultado de aprendizaje y que los alumnos tengan un desempeño satisfactorio. Bueno, eso es como debatible también porque, por ejemplo, a pesar de que se enseña matemática y lenguaje hace mucho tiempo y física, no siempre se va a lograr de que los alumnos salgan satisfactoriamente en un área. También va a depender de sus intereses, va a depender también de la facilidad que tenga para hacer eso. Entonces son muchos factores y no es solamente a nivel computacional, sino también a nivel de pedagogía los que hay que tomar en cuenta. Eso. Gracias, Gabriela. En esta segunda pasada, si brevemente se pueden colgar un poco justo lo que dijo Gabriela, que a mí en lo personal me preocupa quién va a hacer estas clases de computación. Gabriela le dio en el clavo diciendo, oye, en Alemania hay gente que su profesión es enseñar programación. Esto es muy casuístico en mi caso personal. Yo una vez conocí a un profesor de física que había salido hace un par de años. Él personalmente no sabía programar. Y dije, ¿y ustedes no le enseñan a programar? No. Yo no sé si eso será en su carrera particular o si será común. Entonces, no sé, en base a lo que ustedes han experimentado y saben, ¿cuál es la capacidad que tenemos realmente para que haya gente que se pueda hacer cargo de enseñar programación? Cuando digo enseñar programación, enseñar a programar, no enseñar a usar Word ni PowerPoint, sino enseñar a programar en los colegios. Me perdí. Roberto León, por favor, para seguir en el orden. Gracias. Sí, yo concuerdo con ese punto, es muy difícil. ¿No? Yo creo que, claro, es la gran pregunta, ¿quién se va a parar ahí al frente? ¿Quién es el que va a entregar los conocimientos? ¿Quién va a explicar y todo eso? Creo que un profesor motivado de la escuela, del colegio, quizás va a levantar la mano y va a decir, oye, yo me ofrezco, no sé, me capacito y lo hago, pero como decía Gabriela, hay muchos factores, o sea, pasa por una motivación propia del colegio, por ejemplo, que sus alumnos desarrollen la programación. Y lo que decía yo, o sea, las dos áreas van a tener que conversar de alguna forma, y en este caso el ente que tiene que ser el mediador, tiene que ser el que impulsó la iniciativa, o sea, tomar un grupo que tiene su especialidad en la programación, tomar otro grupo que tiene como una especialidad, estar frente a un aula a nivel básico, a nivel medio, y entregar las herramientas, pero... claro, tienen que haber profesores especializados en que sepan pedagogía para pararse ahí y además entregar la programación. Es un desafío grande porque yo insisto, las dos áreas tienen que conversar y tienen que desarrollar este plan, digamos, o sea, el plan, la iniciativa ya está, pero están dando, pero yo creo que es importante que conversen estas dos áreas. Si no va a estar lleno de profesores, claro, motivados por poder entregar esto a los muchachos, digamos, que creo que es muy importante. Si la iniciativa creo que no es mala, pero claro, la forma en que se hace, claro, entra en discusión y que ojalá pueda estar lleno de profesores, insisto, motivados, pero que conversen con el área de la programación. Gracias, Roberto. Wenceslao. Sin duda que en esta cuestión, cuando se trata de enseñar, los que tienen la palabra son los expertos en educación, ¿cierto? Y en eso coincidimos. Yo creo que ahí debe estar el énfasis en la formación de estos maestros, ¿cierto? Que, por ejemplo, los profesores de educación básica tienen una serie de competencias, entonces también puede ser incluida esta competencia de cómo desarrollar
cómo motivar, cómo mostrar estos a los alumnos en sus primeras etapas de la educación. Obviamente que eso tiene que estar coordinado con los profesores porque después comienza un poquito más la especialización, ¿cierto? Los niños ya cuarto, quinto básico tienen profesores en determinadas disciplinas y ahí también en la enseñanza de esos profesores tiene que estar el asunto de los algoritmos, la programación, ya con un nivel quizá un poquito más específico, para que vayamos logrando esto de que a lo mejor ya terminando la básica, empezando la media, ya puedan codificar y estar en cuestiones más áridas de programación. Pero el énfasis tiene que estar ahí en la formación de los maestros. Gracias, Wenceslao. Roberto Carrasco. Sí, ahí no es mucho más lo que puedo aportar, porque coincido con todo lo que se ha dicho al respecto. A mí lo que me preocupa de este tipo de programas ya es que el público objetivo nunca está claro, ¿okay? Ni tampoco el objetivo final. Ya, si tú lees, por ejemplo, la iniciativa de este Plan Nacional del Lenguaje Digital, estoy mirando al lado porque tengo la pantalla. Ellos hablan de promover la enseñanza del pensamiento computacional y la programación del sistema educativo para potenciar las habilidades de resolución de problemas e innovación. Potenciar, ¿hasta dónde las quieres potenciar? No dice. ¿Ya? ¿A cuántos chicos? Y tienes líneas de inteligencia artificial, que no es fácil. Ya, entrar a inteligencia artificial significa el manejo de algoritmos bastante complejos en algunos casos. Entonces, eso te coloca una vara muy grande respecto al tipo de docente que va a colocar esto, ya sea a través de este plan o en la currícula de enseñanza medio técnico profesional, ya que es donde está inserto el programa. Muchas de las instituciones tenemos, si no todas, muchos convenios con estas instituciones, y tú te das cuenta de que efectivamente está el dilema de lo que planteaban varios. En mi experiencia, ahí es como en el MTP, digamos, es como mucho más, tiene mejor resultado tener un informático que aprenda ¿cómo se llama?, de ciertas pedagogía, digamos, para enseñar, le va a ser más fácil, pero cuando ya entra a la educación superior necesitamos que los informáticos enseñen, pero nos falta la pedagogía. Entonces, ahí es donde está el proceso opuesto. Y en algún momento a lo mejor va a tener que aparecer una carrera en Chile, ya que haga ese mix y que estos profesionales puedan estar en ambos sectores para darle también continuidad. Porque de repente, si no tienes buenos docentes en la primera etapa, ya en cierta media de los chicos, no van a tener una buena base para entrar a lo mejor a una institución que puede ser bastante más exigente. Y a la inversa, podemos generar chicos que no tengan todas las competencias que se requieren. Yo creo que el desafío más grande que tenemos en la educación es esa, la preparación de nuestros docentes. Ya históricamente los avances se han logrado en el currículo. Ya todos ustedes, todos sabemos que la ACM, digamos, tiene el entre comillas, monopolio en la definición, en el buen sentido de la palabra, así de todos los currículos y las propuestas. Por lo tanto, eso en nuestra área está muy bien estandarizado. ¿Ya? Pero las características de nuestros docentes, los cambios metodológicos en la implementación, creo que es el gran desafío, no solamente en la superior, sino que en iniciativas como esta, y eso va a costar mucho. Gracias, Roberto. Roberto Asín. Sí, yo creo que pues tenemos que separar lo que va a ser introducir la programación o el pensamiento computacional formalmente en el currículum de los colegios, que ese es un paso que se viene anunciando, pero no se da y no tenemos capacidad para dar, porque ahí necesitamos tener gente formada, así como hay pedagogía en matemática, en física, pues se necesitará una pedagogía en tecnología, en computación, y hay que formar a esa gente y tiene que ser mucha gente. Y a nivel más pragmático, lo que se ha ido haciendo, y yo considero que esto de los lenguajes a nivel estatal, una iniciativa más es, a nivel pragmático, es ofrecer talleres gratuitos, MOOCs o talleres como, qué sé yo, los que financió para las Olimpiadas el Ministerio de OSI Labs, o los talleres de programación de Niños Pro, o los talleres de programación para colegios que han ido dando las universidades. Eso es a nivel pragmático, pero es muy voluntarioso, o sea, es gratuito, no hay una exigencia, los estudiantes pueden ir y se van a quedar a quienes les guste, ¿no?
Entonces, yo creo que vamos a estar en ese estado, y es lo que se puede hacer ahora mismo con los recursos que tenemos, hasta que se decidan tomar pasos serios de, ya, esto se lleva formalmente a los colegios y se lo incorpora siguiendo las líneas, ya sea de Alemania, de Francia, de España, y eso requiere la formación de personal que ahorita no tenemos. Gracias, Roberto. Gabriela. Bueno, como para finalizar, porque ya se Sí. me han dicho todo, estaba viendo acá la página de la iniciativa y sale una parte que dice que son las dimensiones del plan, del proyecto. Y uno de esos cuadritos es formar a los docentes, a las personas que van a trabajar ahí. Pero no está especificado cómo. Entonces, si eso es una caja negra, ¿qué podemos esperar del resultado de eso si no sabemos cómo se va a formar a los profesionales que van a enseñar o van a impartir? Porque aquí es como medio ambiguo esto, porque dice promover la enseñanza del pensamiento computacional y la programación. Podría tomarse ambos o tomarse uno. Entonces, ¿qué es lo que realmente se quiere promover? ¿Es la programación con el pensamiento computacional como beneficio? O quizás será mejor el pensamiento computacional. ¿Y desde qué edad? Entonces, todo esto es una caja negra, y si no sabemos cómo está estructurado esto, es como bien poco lo que podemos pensar que podría resultar de esto al final. Gracias, Gabriela. Ya estamos en el tiempo casi, así que les voy a dar una sola ronda para finalizar, si quieren decir algo y si quieren hacerse cargo un poco de cuáles creen ustedes que son los desafíos que se nos vienen en cuanto a esta relación entre enseñanza y programación. Bien breve para ver si alcanzamos a interactuar un poco con el público, que les digo, si quieren hacer alguna pregunta puntual, también la pueden hacer por Discord o también lo estoy leyendo acá por YouTube. Perdí el orden en que íbamos. Wenceslao creo que le toca partir. Wenceslao. Gracias, Alejandro. Bien, el desafío es grande, pero afortunadamente tenemos ya en las instituciones, digamos, que nos hemos dedicado por mucho tiempo a esto, aquí están todas las presentes, ¿cierto? Ya hay gente preparada, puede ser un punto de partida, ver una manera de cómo nosotros podemos colaborar y hacer que los futuros maestros, por ejemplo, puedan incorporar estos temas en las aulas, mientras más temprano sea mejor, para desarrollar esta herramienta que es muy importante, los algoritmos y el pensamiento algorítmico, para que, independiente de la disciplina, les pueda servir y enfrentar el problema que sea, digamos, después cuando ya estén un poquito más especializados. Por ahí estaba viendo algún comentario en el chat. Perdí de vista, digamos, quién lo hizo, pero dio un poquito en el clavo, porque después uno tiende a especializarse demasiado y a veces se habla mucho de los lenguajes de programación en particular, ¿ya? Y aquí los que sabemos programar sabemos que eso es sintaxis, ¿cierto? Y que eso se aprende en los libros. Sin duda que hay lenguajes de nicho, como en el caso de Python, que es muy bueno para muchas cosas, ¿cierto? Pero esta educación temprana en cuestiones de algoritmos y programación quizás también nos ayude a derribar también esas barreras que a veces se autoimponen mucho los muchachos cuando van a aprender algoritmos, que ponen por delante el lenguaje antes de las cuestiones que tienen que ver con los algoritmos. Eso. Gracias, Wenceslao. Roberto Carrasco. Sí, mira, yo voy en este último minuto que me queda, voy a traspasar el desafío, sí, y se lo voy a traspasar a los chicos y a todos los que nos están acompañando, a nuestros estudiantes. Porque el proceso de aprendizaje es dual, ¿ya? No es que el alumno llega y el docente le enseña y el chico aprendió, ¿ya? Hay una suerte de responsabilidad, como decimos nosotros, mitad y mitad, del estudiante con el docente. La responsabilidad del alumno va por, entre otras cosas, voy a plantear básicamente en simple, digamos, es que debe ser constante, ¿ya? Debe tener disciplina, debe experimentar, debe buscar,
como le digo yo a los chicos, si tú saliste de la clase y hay algo que no entendiste, tienes que atrapar a tu docente, a tu profe, ¿ya? Y tratar de extirparle todo el conocimiento que te faltó, que no lograste captar en esos 5 minutos que te puede permitir. Y si el profesor se fue y te quedaron dudas, tienes 24 horas para compartir con tus compañeros, buscar en la red, donde sea, pero tratar de aclararlo absolutamente todo. ¿Ya? Lo ideal es no pasar más de 48 horas con algo que no hayas entendido. Y eso requiere dedicación del alumno, ¿ya? Experimentar. ¿Ya? ¿Quieres aprender a programar? Bueno, busca código, copia código. Ahí el lenguaje también para mí sí es importante. Python tiene la gracia de la simplicidad. ¿Ya? Yo puedo entender, puedo copiar código de Python, instalar Python es muy fácil, ¿ya? Dependiente de la distribución incluso. Y puedo copiar y pegar código y leer código. Leer código también es muy bueno, ¿ya? Y aprender solo es muy malo, ¿ya? Porque cualquier conclusión que tú puedas obtener de algo, si es errada, tú mismo te la vas a afirmar y te vas a confirmar algo que es malo, ¿ya? Entonces, recuerden que en metodología XP nace el tema de la programación de pares, ¿ya? Por algo nace. Entonces, trabajar con amigos, compartir código, conversar, establecer algoritmos X, lanzárselo como desafío de aquí a 2 semanas, tener esto. Hay mucho de eso. O sea, hoy en día el aprendizaje es de todo el día, ¿ya? El aula es un punto formal, pero es todo el día, ¿ya? Y eso, si tienes la motivación y logras que sea entretenido, va a ser mucho más fácil, ¿ya? Pero requiere mucho de que los chicos estén asumiendo ese desafío. Eso. Muchas gracias, Roberto. Roberto Asín. Estás muteado. Sí, yo creo que para concluir, creo que el pensamiento computacional es algo importante y que los desafíos son dar mayor o ganarle más espacios a estos conceptos. Y luego los desafíos que existen en general como sociedad, que es cómo motivar a las personas a aprender más, cómo desarrollar disciplina, cómo, o sea, no sé, cómo lograr la facilidad que hay en Europa del Este para que la gente, posiblemente por su cultura, porque el ajedrez está en todas partes, tiene mucha facilidad para aprender. O sea, ¿cómo nos dirigimos hacia tener una cultura de aprendizaje, de abstracción de mejor manera? Y hay muchas preguntas abiertas más que certezas. Pero bueno, ahí seguimos todos intentando cada semestre, cada año, nuevas cosas hasta dar algo mejor. Muchas gracias, Roberto. Gabriela. No sé qué decir. Bueno, yo diría que a nivel de sociedad, ya dejamos planteada la pregunta cómo enseñar programación. Y aquí Roberto sí decía cómo inculcarles esto, sí que sea algo positivo también. También surge la necesidad de cómo ellos pueden sacar esa inquietud que tienen adentro de resolver problemas, que llegado quizás a cierta edad quieran resolver algo y ahí se dan cuenta que existe alguna herramienta para resolverlo y tener todas las herramientas para, quizás como sociedad, como estos planes que está haciendo el gobierno, para que si en algún momento tú quieres aprender, lo puedes hacer y ahí está la herramienta. Hay cursos que están disponibles para eso. Eso es lo que podemos hacer por ahora. Pero hay una brecha bastante grande. Por ejemplo, también tenemos el estigma de que si tú quieres aprender a programar es porque eres computín. Que programar no es solamente para los computines, sino para que todo aquel que tenga una necesidad para resolver algún problema y que para eso necesite de algún algoritmo. Por ejemplo, yo estoy jugando con algo, necesito ordenar datos y tengo una planilla, ¿cómo lo puedo hacer de mejor forma? Para eso podría hacer un algoritmo y me resolvió el problema. Entonces eso también viene a nivel de cultura y eso es lo que hay que mejorar. Gracias, Gabriela. Roberto León. Gracias, Alejandro. Mira, concuerdo con todo lo que dicen y ahora estaba como en una idea, en un pensamiento de
igual la programación en ese sentido puede ser como parecido a como cuando un niño, digamos, tú ves que tiene como problemas de, no sé, le va mal el colegio, rendimiento, y he leído varios casos en que, no sé, pues ingresa a un deporte, como empieza a practicar un deporte, y la disciplina que tiene que ir al deporte, tiene que practicar, o practica un instrumento, y de repente los papás dicen, oye, ahora le va bien en el colegio, porque ahora tiene disciplina, tiene un buen rendimiento. Y recuerdo eso porque una vez mira, no tengo la noticia a la mano, pero recuerdo un profesor que hizo un experimento con Scratch en Estados Unidos, recuerdo, con alumnos de quinto, sexto básico creo que eran, y les enseñó Scratch. Y a cabo de 3 meses el curso como promedio había subido su rendimiento como en un 20%. Porque en realidad la lógica que estaba detrás de jugar, de aprender a programar jugando, les había ayudado a enfrentar problemas en otras disciplinas, digamos. O sea, enfrentar un problema matemático, enfrentar un problema ya sea de lenguaje, digamos, estamos hablando no del lenguaje de programación, sino que del desafío este que tienen de estar aprendiendo constantemente, no sé, gramáticas, contenido, ciencias, digamos, básicas. Y creo que como país, dada esta iniciativa que hay, el desafío es ese. O sea, si queremos llegar, también tenemos que poner en el tapete a dónde queremos llegar. No podemos levantar un plan sin decir, oye, en 5 años o en 10 años más queremos estar acá. O quiero que mis chicos que ahora están estudiando en primero básico o en octavo básico, en 5 o 10 años más, sería interesante medirlos después y saber qué pasó con eso. Desarrollaron un pensamiento lógico. ¿Y dónde están ahora? Entonces, de repente siento que nos quedamos como usuarios, nos quedamos como, llegó el celular nuevo, ocupémoslo, pero quizás necesitamos jóvenes y los que están ahora en el colegio, necesitamos que creen, que imaginen, que tengan ideas. Y eso parte un poco y un poco el bichito te lo entrega también la programación, te lo entrega el pensamiento lógico, porque enfrentas un problema y puede resolverse de mil maneras. Y ahí es donde nacen estas personas que pueden tener ideas, imaginar, pueden pensar de forma distinta. Entonces yo creo que ese es el desafío. Si queremos jóvenes que en el futuro, digamos, puedan, en definitiva, va a ser el sustento del conocimiento del país. El conocimiento es invaluable. Entonces al final creo que, creo que lo que dice lo que hace la programación, digamos, te entrega esa capacidad de pensar distinto. Y eso creo que, en mi experiencia, ha sido clave. Tener esa oportunidad, de verdad que yo encuentro que eso, no sé si mis colegas comparten, pero es como súper, en ese sentido, para mí ha sido súper lindo entregar ese conocimiento a los muchachos que después llegan con ideas, llegan como, oiga, profesor, lo podemos resolver de esta forma. Imagínate poder entregar eso desde primero básico, desde quinto básico. Creo que en el futuro ellos podrían llegar muy lejos con ideas nuevas, innovadoras, y sería bueno preguntarse a dónde queremos estar en 10 años más en eso, en 15 años más, porque a ellos les quedan harto todavía, les quedan harto todavía, les quedan harto por aprender. Entonces, ¿a dónde queremos estar? Y yo creo que la programación puede ser un catalizador muy importante del desarrollo del pensamiento algorítmico, puede ser un catalizador muy importante para tener gente con un gran conocimiento, con buenos pensadores y desarrollarse en distintas áreas. Gracias, Roberto. Le di la oportunidad a todos para esta última ronda, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. Bueno, estamos en el tiempo ya, de hecho estamos pasados, le agradezco a todos la paciencia. Estoy viendo acá, no veo preguntas puntuales, estoy viendo tanto por YouTube como por el Discord. Por Discord les paso un dato, hay un colega que tal vez Roberto así lo conoce, de la UDEC, Guillermo Rubilar, que nos pasó un link con sus materiales de programación que se ven bien buenos, así que si alguien tiene curiosidad, tanto ustedes como los que están escuchándonos, pásense por el canal dense una vuelta por el canal de la mesa de Python y educación, y ahí está el link del colega de Concepción, se lo agradezco, Guillermo.
Veo comentarios que en general y conversaciones que están pasando en paralelo. No identifico ninguna pregunta puntual. Déjenme ver. Así que les voy a agradecer una vez más a todos los que están acá, a los panelistas, ciertamente, y también a todas las personas que han estado atentamente escuchándonos. Y voy a cerrar la presentación. Voy a dejar corriendo una vez más el video de nuestros auspiciadores para agradecerles. Y aprovecho la oportunidad para despedirme de los panelistas y de la gente que está en YouTube. Muchas gracias. Les recuerdo, la conferencia continúa, estamos hoy día recién partiendo. En la tarde hay talleres para los que se han podido inscribir. Recuerden que los talleres tienen una capacidad limitada por los cupos. Y ya mañana, sábado y domingo, están las charlas que se van a transmitir por los links que estamos compartiendo por el Discord. Se van a transmitir por YouTube, pero el link sale ahí en Discord. Así que todos son invitados a seguir participando de esta PyCon Chile que estamos organizando por primera vez. Y ojalá podamos tener una pronto presencial. Muy bien, colegas, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Que estén bien. Que vaya Gracias por la bien. invitación. Chao. Que estén bien, chao.